Les habla el ingeniero Lorenzo Marcillo, docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En esta oportunidad vamos a aprovechar para aportar con un nuevo virtual en el que se denomina solución matricial de un pórtico plano considerando el aspecto de corte. La referencia en el medio, en nuestro país, el Ecuador, es muy conocido, es del doctor Roberto Aguiar, investigador de la Escuela Politécnica del Ejército. La didáctica ha sido modificado, como dije, es un problema que está resuelto, pero se ha adicionado algunos aspectos que indudablemente lo convierten como un ente facilitador para los estudiantes, particularmente de la materia de estructura 2 en la carrera de la ingeniería civil. Es necesario, para encontrar las deformaciones, encontrar los diagramas de momento, de corte y carga axiales asociados a cada estado elemental de carga. El mismo doctor explica en sus documentos la solución a través de una primera parte, que es el análisis primario, y luego el análisis secundario. Los datos de la estructura ustedes lo pueden ir viendo, que está relacionado con conocer las secciones de los elementos, las propiedades a partir del módulo de elasticidad, el módulo de corte, un factor beta porque se incorpora en este caso el efecto de corte, y que es un valor adimensional que caracteriza la distribución de las tensiones tangenciales en la sección transversal, en este caso que puede ser la viga o una columna, ¿no? Y que depende de lo. Aquí podemos revisar la distribución de las tensiones que son en la parte o la zona de compresión, ¿no? Los programas utilitarios incorporan también los grados de libertad o degree of freedom en términos de inglés, y los vectores de colocación siguiendo la misma el mismo formato como tiene establecido en su libro de análisis matricial el doctor Aguiar. Aquí ponemos, como para citar un ejemplo, el doctor Aguiar hasta los 4 capítulos analiza 4 estados de carga. Nos vamos a referir al primero, que es de acuerdo a este tipo de nomenclatura, que se refiere que es axial y longitudinalmente flexible, y que tenemos 6 grados de libertad. En la parte de la zona de empotramiento son zonas restringidas y que se lo denomina como vínculo. La fórmula general para calcular los grados de libertad para un pórtico plano con elementos totalmente flexibles lo presentamos en mayores detalles, reiteramos, en el libro del doctor Aguiar, donde se dice que el número de grados de libertad es igual al 3 por el número de juntas totales. Esto se refiere al número de nudos menos el número de juntas externas, los que se encuentran en la interrelación del suelo, por ejemplo, y por el vínculo, que en este caso es 3, considerando de que son empotrados. Nos referimos a los 6 grados de libertad, en este caso, que son los nudos que se encuentran libres, que es el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y reiterando que cambiamos un poquito porque estamos partiendo desde el inicio y estamos asignando como grados de libertad. La diferencia está que cuando vayamos a colocarle los valores, estos dos admiten desplazamiento, por lo tanto serán valores 0, ¿no? Tenemos en la parte hacia abajo el cálculo que dice que 3 por el número de juntas totales, en este caso son 4, el nodo A, el B, el C y el D, menos 2 que son las zonas de empotramiento, y 3 el vínculo, que nos dan los 6 grados de libertad. Tenemos un poquito a la derecha, en la parte de abajo, el sistema de numeración para cada uno de los elementos siguiendo el orden de las manecillas del reloj. El arreglo de coordenadas generalizadas, aquí esto está como principio, que se refiere a que los 3 primeros son la parte del nudo inicial y los 3 subsiguientes son del nudo final. En el caso del vector de colocación del 1 y el 3, que son de los elementos de la izquierda y la derecha, que son de las columnas, y el vector 2, que se refiere estrictamente a las vigas. Aquí tenemos ciertos elementos que se utilizan en la matriz de rigidez, algunos estudiados en los programas anteriores. Citaremos por ejemplo 3, por ejemplo K, que significa la rigidez a flexión del elemento, A, la rigidez recíproca, B y B, rigidez a flexión cortante. Reiteramos que son matriz de rigidez
y los términos que se utilizan. Aquí tenemos las fórmulas de cada uno de los elementos y, como decimos al principio, que considera el efecto de corte, el valor que es, los términos que se encuentran en el recuadro son los que le dan esa característica. La matriz de cada elemento ya se encuentra aquí en la presentación. Esta se refiere estrictamente para utilización en el caso de la viga. El caso de la columna, aquí también lo tenemos. Como pueden darse cuenta, tanto como la anterior diapositiva como en esta actual, solamente se presentan los valores de forma en una sección triangular, porque esto es casi como un mirror, es como un espejo, es decir, lo que está en este momento en la línea de la fila. Voy a citar el T, el 0, menos B, menos T, 0 y menos B, son los mismos que se repetirán en la primera columna, y así sucede. Para el cálculo de la rigidez de la viga, a la parte superior, insistimos nuevamente cuál es la formulación, y hacia abajo, una vez que se ha utilizado cada una de las ecuaciones, se presentan cada uno de los resultados. Para la columna también, en este caso, que es la que denominamos AB y CD. De estos valores, el estudiante tendrá que ir revisando para hacer sus respectivas comparaciones. Presentamos, porque como dijimos al comienzo, que este de aquí es una comparación de los resultados obtenidos por el doctor Aguiar, y así lo establecemos en la parte inicial. Como dice comparación de resultados, la matriz que obtiene el doctor Aguiar, en el caso dice de las columnas A y B, y de los valores que nosotros obtenemos, que cada uno está referenciado por el nombre tanto del autor inicial como de quien está en este momento colaborando para la didáctica. Posteriormente también aquí tenemos los resultados, y que se refiere estrictamente para la viga, y con el mismo criterio que la diapositiva. Posteriormente vamos a seguir con el procedimiento de cálculo, donde el doctor Aguiar estima que se debe trabajar con la matriz de rotación, la matriz de rigidez de barras, elemento por elemento, que están en función al ángulo que tiene cada uno de los elementos. Hacia abajo tenemos que el vector de carga se lo obtiene a través de una matriz que se denomina T2,3 en forma de transpuesta, y por el vector de carga. Al primer elemento se lo posiciona a través de un eje de coordenada, que en este caso tiene 90 grados, y con la ecuación anterior lo que hacemos es reemplazar los valores que únicamente van a aparecer en la parte que está de color amarillo. Están en función del seno y el coseno, entonces esos son los valores. Esto es la matriz de la rotación, que es igual para el elemento. Aquí tenemos para el caso del elemento viga, pero en este caso el segmento o la viga tiene un ángulo prácticamente de 0 grados, que es el valor que tienen que utilizar. Sigue con el cálculo de la rigidez global de cada elemento, donde es igual a la matriz de rigidez local del elemento por la matriz T2,3 en forma de transpuesta, y a su vez esta misma otra vez multiplicado, pero de forma normal. Se hace como una referencia de que siempre estamos utilizando dentro de esta solución los términos de coordenadas locales y coordenadas globales. En este gráfico podemos prácticamente diferenciar al que se refiere en el primer caso, como es las coordenadas locales, que se miden axial y transversalmente respecto al elemento, al eje, y en el caso de las coordenadas globales, que se lo mide de forma horizontal y vertical. Ahora vamos a obtener la rigidez global en el caso del elemento 1, incluido la numeración como se le asignó como grados de libertad, es decir, aquí ya multiplicado con el triple producto matricial. Hacemos primero una representación gráfica siguiendo la metodología de los problemas resueltos solamente para cargas axiales anteriormente, donde decíamos que un elemento genera una matriz de 2×2 con una rigidez inicial y una rigidez final, la inicial al inicio del nudo, la final al extremo del nudo, y una rigidez que genera el propio nudo, que depende del otro extremo, y asimismo el segundo, que es una rigidez final que también tiene una incidencia con la rigidez
o el comportamiento de la rigidez del nudo anterior. Aquí ya tenemos los valores en el caso del elemento 1 obtenidos del triple producto matricial, y tienen una secuencia de numeración en el orden del nudo A, que es el nudo de la zona de empotramiento, y el nudo B, y asimismo ya se incorporan los sistemas de numeración. En el nudo A tenemos 1, 2 y 3. Hay que observar también que estos tres valores que están en este segmento por separado de la línea roja significa que serán los resultados de los desplazamientos horizontales, verticales y rotacionales. La lectura de este cuadrante como sugerencia debe hacérselo en línea horizontal hacia la vertical, es decir, en el primero que dice, leo desde el nudo A hacia el nudo A de la columna. Siguiendo en la parte superior a la derecha dice desde el nudo A respecto al nudo B. Voy a la parte inferior a la izquierda, entre el nudo B respecto al nudo A, y finalmente el nudo de coincidencia, que es el de la parte inferior a la derecha, que es el nudo B respecto al nudo B. Hay que tener muy en cuenta este sistema de numeración que va a servirnos para hacer un correcto sistema de conseguir la matriz de rigidez global, ¿no? Rigidez global del elemento o AB igual a CD, pero nuevamente insisto que revisar los arreglos. En esto estamos hablando de la columna que se encuentra a la derecha, y porque estamos diciendo que son simétricas vamos a utilizar los mismos valores, pero la rigidez inicial en este caso también se encuentra en el punto D, y entonces con ese criterio metodológicamente hacemos el arreglo siguiente. Aquí ya lo tenemos. Entonces el primero, que se considera que es nudo DD, y ese será el 1,1. Y posteriormente también, como vayamos avanzando, esto tendremos que colocarle que es un punto donde está totalmente restringido, ¿no? Hacer la misma lectura de lo que hicimos en el análisis, en lo que hicimos en la explicación en el anterior. Ahora vamos a la rigidez global del elemento 2, el nudo B. En el nudo BC, que es el que se refiere a la viga, no se desordena, porque en este caso la rigidez inicial, rigidez 1,1, se encuentra en el nudo B, y la rigidez final se encuentra en el nudo C. Vamos al ensamblaje de la matriz de rigidez. También insisto que tienen que tener muy en claro todo el proceso anterior en cuanto al criterio de numeración de los elementos. Tenemos aquí una presentación ya final en función de los nudos, para que ustedes hagan un resumen de cómo se ha ido estructurando en la parte inicial. En este sector nosotros presentamos, antes de llenar de cuánto estaría constituido la matriz de rigidez global o el ensamblaje a la que tendrían que llegar. Es una matriz de 12 por 12 porque entender de que cada uno le asignamos 3 grados de libertad. Entonces, como son 4 nudos, 3 por 4 es 12, que los tienen tanto para las filas como para la columna, y tienen que tener una secuencia en la forma como se. Una vez que se tenga muy claro, nosotros comenzamos a hacer el llenado, y tienen que recordar de que sobre todo las partes de color amarillo que estamos presentando tienen que ir sumándose las rigideces, la 1,1 y la 2,2, así mismo como lo hicimos en los ejercicios anteriores. La particularidad que en este caso el nudo A solamente tiene una aportación de una rigidez es justamente porque no hay mayores elementos que vayan a aportar rigideces. Entonces aquí como el primer caso solamente hay uno, y en la rigidez de B a B ahí sí tenemos una rigidez inicial de la viga o la 1,1, y la rigidez final en el caso de la columna, que es el de la izquierda, que nosotros le dimos una numeración como de AB. En los sectores donde dice NC justamente van a ser valores ceros porque no existe una interrelación de comunicación. Por ejemplo, dice desde el nudo A hacia el nudo C prácticamente no existe un elemento barro, por lo tanto estos de acá deben considerarse cero. Si en ese orden, por favor, les vamos a insistir, lean en función de lo que es primero fila y la conexión con la columna. De esa manera ustedes intersectan y llenan los valores
decimos que vamos a complementar el ejemplo para la primera fila. En la primera fila ya tenemos asimismo una línea muy resaltada por la forma como insistí en la primera explicación, ya en lo que se refiere al llenado del ensamblaje de la matriz. Lea desde el nudo A hasta el nudo A, y entonces acá en la parte inferior a la izquierda están presentándose los valores que tienen que ir llenándose. Entonces por demás está la didáctica. En el caso del ejemplo para la segunda fila, allí sí tenemos la rigidez corresponde a la de la viga y de la columna, y se presenta el recuadro. Por favor, si es que no está todavía muy familiarizado con los elementos, tienes que regresar para poder ir revisando los valores, ¿no? Aquí tenemos en el caso de la barra del elemento BC, que es de la viga, que sería para la segunda parte de la rigidez que está en el recuadro amarillo. Entonces son las dos. Ahora vamos a presentar el ensamblaje de rigidez, que tiene la misma secuencia. Una vez que ya lo tienes listo, tienes que tener en cuenta de que los nudos que se encuentran libres en este caso son el nudo B y el nudo C. Por lo tanto, tienes una matriz de 6×6 al cual tienen que calculársele posteriormente la matriz inversa. Esto tiene que ser muy claro para los estudiantes, que todos los que aportan para constituir una matriz para calcular la inversa son todos aquellos nudos que se encuentran libres, ¿no? Ahora vamos a un poquito analizar el resultado. Tenemos los valores que ha conseguido el doctor Aguiar. Hasta aquí solamente la parte que es para calcular la inversa, y las que obtiene en este caso el autor de esta explicación. Ahora vamos a revisar el vector de carga. Sabemos que se encuentra la estructura estrictamente con una carga uniforme que tiene 2 toneladas en una longitud de 4 metros, que las reacciones tienen sentido común. 2 por 4 son 8, 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Y el momento, que se lo calcula con la fórmula de QL al cuadrado sobre 12. Nótese también que aquí a la derecha tenemos el arreglo del vector de carga, y que el primer valor es 0 porque justamente no tenemos fuerzas horizontales. Entonces, de tal manera de que esos valores tienen que ser 0. Ahora presentaremos el cálculo de la inversa de la matriz. Me refiero a los resultados para los nudos que son B y C. Estos son los valores que se ha obtenido y con los que vamos a afectar a cada uno de los elementos de la barra. Tenemos aquí para presentación la inversa por el vector de carga, que da los desplazamientos horizontales, verticales y rotacionales. Es decir, aquí toda esta es la gran matriz, del cual son los resultados de la matriz inversa multiplicado por el vector de carga, y que me dan los desplazamientos en los nudos, el primero para el nudo B y el segundo para el nudo C. Seguimos con los resultados, comparando los que obtiene el doctor Aguiar y quien suscribe el ingeniero Marcillo, los resultados que obtiene en el caso de los desplazamientos. El problema complementario para calcular las deformaciones, consecuentemente, ahora elemento por elemento. Solamente como para nuevamente recordar que nosotros pudimos haber trabajado con el sistema de arreglo de los vectores de colocación, como los trabaja el doctor Aguiar, que están en la parte superior, y los que nosotros tenemos en la parte inferior. El análisis afectando deformaciones por elementos o submatrices para obtener los valores de fuerzas horizontales, fuerzas verticales y momentos. En el caso del primer elemento, que se denomina AB, tenemos la matriz de rigidez. Esto es la rigidez local, con los sistemas de numeración, y se pueden dar cuenta que la incidencia de la fila entre el nudo A y A tienen valores de 0. Quiere decir que ahora sí estamos respetando o estamos haciendo notar que estos tres están restringidos. Por lo tanto, de forma horizontal, vertical y rotacional, no admite valores. Y los tres subsiguientes, que son los tres primeros valores obtenidos por el desplazamiento de la formulación anterior y la multiplicación de una matriz por un vector, esto le va a resultar otro vector
que son el primero, la fuerza horizontal, el segundo, la vertical, y el tercero, la rotacional, esto en la parte del nudo considerado como A o punto de empotramiento, y los tres siguientes serán para el nudo B referido al elemento AB, es decir, a la columna de la izquierda. Los valores aquí tenemos de comparación, pueden revisarlo con un poquito más de detenimiento. En el caso del elemento 2, que es el elemento de la viga, en este caso se intervienen la totalidad de los valores de desplazamiento, porque justamente tiene para el nudo B y el nudo C, y la multiplicación de esta matriz por el vector, como dijimos, da otro vector, y estos son los valores de la fuerza horizontal, de la fuerza vertical y rotacional del elemento viga, tanto a la izquierda como a la derecha. Nos quedaría aquí el estado de comparación del elemento 3 de la misma forma, y aquí hacemos notar el detalle porque nosotros hicimos la numeración del nudo D primerito, porque allí está la rigidez 1,1, y entonces en función a eso nosotros los tres primeros valores lo colocamos como que son los puntos de empotramiento, y por lo tanto no admite restricción, y son 0, 0 y 0, y los valores siguientes corresponden a los que se encuentran en el nudo, propiamente en el nudo C. Trabajamos el mismo procedimiento de la matriz por el vector, que nos da el otro vector, y son los valores de fuerzas horizontales, de fuerzas verticales, y de momento a la izquierda y a la derecha. Los resultados para que sean comparados, y de esta manera como que ya podemos decir que hemos calculado a la estructura para obtener todo lo que es las reacciones, cortantes y momentos, y al mismo tiempo desplazamiento. Un resumen de los valores obtenidos, elementos, y aquí presentamos el diagrama normal con las reacciones, en este caso porque se convierte como la fuerza normal. Pueden ir revisando el diagrama de momento. Entonces aquí después finalmente estamos presentando los valores que se han obtenido de desplazamiento, que son valores bastante bajos, pero que sin embargo le dan esta característica de lo que sería la deformación. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Esperamos de que sea de mucha utilidad para los estudiantes que se forman en la carrera, especialmente de ingeniería civil, y tienen interés también de asociar ciertas explicaciones en la materia de estructura. Muchas gracias.